Bien, buenas noches. Vamos a comenzar entonces un nuevo panel de este ciclo Arte y Parte. Ya estamos llegando al séptimo de este año. Agradecemos a nuestros invitados de hoy, los doctores Oenir Sartú y Pablo da Silveira. Como siempre al comienzo, el agradecimiento al Teatro Solís por generar este espacio de reflexión. El agradecimiento a los auspiciantes de este ciclo, las empresas Mare Limitada, representante de la división médica de General Electric para Uruguay, Feral para sus productos Campo Claro, la Cooperativa de Previsión Social y Guzzi Libros. Democracia, República y después es el tema que pusimos como título para hoy. Yo cuando estaba preparando esto pensaba cuánto hacía que nos conocíamos con Oenir y Pablo. No lo digas. No lo digo, pero voy a decir que hace más de 3 décadas, cosa de dejarlo ahí en las épocas aquellas fermentales del inicio del fin de la dictadura, cuando en la entonces y todavía Facultad de Humanidades y Ciencias, que estaba en la calle Tristán Narvaja, militábamos desde diferentes posiciones, pero con un fin común. Yo como soy yo el que organiza esto, a veces hago picardías, que son picardías para mí. En función de eso yo puse a mi derecha a Oenir Sartú y a mi izquierda a Pablo da Silveira. Para ustedes, Oenir está a mi izquierda y Pablo a mi derecha, así que bueno. Todo relativo. Todo relativo, dijera el filósofo. Pero bueno, la idea es que en todo este tiempo que nos conocemos el mundo ha cambiado. El mes pasado, cuando hacíamos el panel del mes pasado, justamente fue el 14 de agosto que marcábamos que había sido una fecha muy significativa para nuestro país, porque en 1968 moría Liberarse y marcaba un antes y un después en la democracia uruguaya. Hoy es 11 de septiembre. En el 73 marcó un antes y un después en Chile también, ¿no? Con el golpe de Estado que derrocó a Allende. Pero hoy fundamentalmente recordamos el hecho de las Torres Gemelas y también un antes y un después en lo que hizo a todo el concepto de relacionamiento entre las sociedades, entre las culturas y a los propios conceptos que hoy vamos a tratar de analizar acá de democracia y de república. Sin embargo, a pesar de todos esos cambios, nos seguimos apegando a los conceptos de democracia y de república. Así que bueno, vamos a empezar. Entonces, yo, a manera de dejar planteado algunas cosas, tomé un par de definiciones. La democracia, que del latín tardío, democratia, y del griego, se puede definir a grandes rasgos como una forma de organización social que atribuye la titularidad del poder al conjunto de la ciudadanía. En sentido estricto, tal vez podamos decir que la democracia es una forma de organización del Estado en la cual las decisiones colectivas son adoptadas por el pueblo, entre comillas, mediante mecanismos de participación directa o indirecta a través de la legitimidad conferida a sus representantes, que a su vez le confieren legitimidad a ella. En sentido amplio, democracia es una forma de convivencia social en la que los miembros son libres e iguales y las relaciones sociales se establecen conforme a mecanismos contractuales. Sin entrar a profundizar, pero muy generalmente a partir de Platón y Aristóteles, definían 3 formas básicas de gobierno: la monarquía, que era el gobierno de uno; la aristocracia, el gobierno de los mejores para Platón y de los menos para Aristóteles; y la democracia, que sería el gobierno de la multitud en la concepción de Platón y de los más para Aristóteles. La república,
cuyo término del latín res publica, cosa pública o lo público, se puede decir en sentido amplio que es un sistema político que se fundamenta en el imperio de la ley y la Constitución y la igualdad ante ella, a similitud de otros regímenes basados en el Estado de Derecho. Una república, teóricamente, está asentada en el imperio de la ley y no en el imperio de los hombres. Al decir de Aristóteles, un montón de gente no es una república. Entonces, el hombre se dice que es binario, ¿no? Que siempre tiende a trabajar en base a dos elementos o antagónicos o complementarios. Le dejo planteado a los dos la pregunta: democracia, república, las dos, todo lo contrario. O nada de ello. Por orden alfabético arrancamos, Pablo. Es una discusión que amenaza con hundirnos en un lío espantoso, porque si uno mira, esas dos palabritas han querido decir cosas totalmente distintas a lo largo de la historia. Por ejemplo, para un griego de hace 2500 años, democracia era un régimen donde los cargos se proveían por sorteo, con alguna muy mínima excepción. Era un régimen donde solo votaban los hombres, y era un régimen que se ejercía directamente. No había partidos políticos, no había parlamento, no había aparato estatal, no había funcionarios públicos, ni siquiera existían las instituciones de gobierno y oposición. Había líderes que durante ciertos periodos conseguían que la gente lo siguiera, y después eso se terminaba y aparecía otro líder, y así funcionaba. Quiere decir que si un griego de hace 2500 años se levantara de su tumba y viera cómo funcionamos hoy, su conclusión inmediata sería: esto no es una democracia. Porque nosotros asociamos la palabra democracia a un régimen totalmente distinto, que no fue inventado por los griegos, sino fue inventado por los ingleses, básicamente en el siglo XVI, que incluye la idea de partidos políticos, la idea de parlamento, toda una serie de cosas. Y lo mismo pasa con república. Si ustedes miran cómo los líderes de la independencia latinoamericana usaban la palabra república, república era lo opuesto a monarquía. Encerraba la idea de soberanía popular. La soberanía reside en el pueblo, en los que se hereda por la sangre, ni baja de Dios, ni nada por el estilo. Pero si ustedes miran, por ejemplo, cómo usaban la palabra los padres fundadores de Estados Unidos, Jefferson, Madison, esa clase de cosas, era totalmente distinto. República no era lo opuesto de monarquía, sino curiosamente era lo opuesto de democracia. Y democracia para los padres fundadores de Estados Unidos significaba democracia directa, asambleística, en estado de movilización permanente de todos los ciudadanos, y república significaba lo que nosotros llamamos democracia representativa. Y así podemos seguir. De manera que es facilísimo perderse en esta discusión, facilísimo perderse y terminar confundidos con las palabras. Yo, si tuviera que decir cómo me parece que suenan nuestras cabezas y cómo en todo caso es útil ordenar el vocabulario, diría que nosotros asociamos la idea de democracia a la regla de la mayoría, a la idea de los ciudadanos manifestando sus opiniones, y la legitimidad proviene del apoyo mayoritario. Se consideran legítimas y por lo tanto aplicables aquellas decisiones que cuentan con el apoyo mayoritario. Ahora, el problema es que un régimen así definido es terriblemente peligroso. Es potencialmente dictatorial. Puede convertirse en una forma de gobierno absoluto. Nosotros asociamos que el gobierno absoluto tiene que ver con la monarquía absoluta, pero también puede haber un gobierno absoluto de la mayoría. Y no solo puede, pasó. Piensen ustedes, por ejemplo, en la ejecución de Sócrates. A Sócrates lo ejecutan
en un momento de pleno funcionamiento de las instituciones en Atenas, como resultado de un proceso impecablemente aplicado. No hubo errores procesales, no hubo nada raro, y lo ejecutan por no creer en los dioses en los que creía la ciudad. La mayoría se consideró escandalizada porque, según ellos, Sócrates no creía en los dioses de la ciudad y por lo tanto decidió que había que matarlo. Porque una característica de la democracia a secas que practicaban los griegos es que no había límites a lo que la mayoría podía decidir. Por lo pronto no tenían la noción de derechos. Digamos, la ejecución de Sócrates solo es posible en un país donde no existe la libertad de creencias religiosas, donde no existen derechos que protegen al que está en minoría. En la antigua Grecia no había nada de eso. Mientras una decisión tuviera el apoyo de la mayoría, esa decisión era legítima y había que aplicarla. Podía hacer cualquier cosa. Nosotros no practicamos esa democracia, obviamente. Ni es una buena idea practicarla, ni es una buena idea darle un cheque en blanco a la mayoría, porque entre otras cosas, la mayoría se equivoca todo el tiempo. Digamos. Nuestra opción por la democracia no se funda en la idea de que la mayoría no se equivoque. La función de la democracia no es producir decisiones correctas, es producir decisiones legítimas. Es producir decisiones que nos van a ahorrar baños de sangre a la hora de decidir qué se hace y cómo tenemos que cambiar. Lo que pasa es que nosotros hemos superpuesto a eso la idea de república. Una idea que viene de otra tradición, que arranca en la antigua Roma, que tiene que ver con... Porque a veces, efectivamente, en algunas traducciones se habla como si Platón y Aristóteles hablaban de república, pero el concepto es otro. La palabra que utilizan, politeia, no significa república, es otra cosa. La república es un concepto que arranca en la antigua Roma y que llega a su madurez en las ciudades italianas del Renacimiento. ¿Qué es la idea? De que la mayoría no puede hacer lo que se le ocurre. Porque hay procedimientos, hay leyes, hay garantías que deben ser respetados. Y solo en el marco de esos procedimientos, leyes y garantías tiene sentido aplicar la regla de mayoría y tiene sentido que aceptemos someternos a quien ha obtenido el apoyo mayoritario. Entonces, nosotros somos simultáneamente demócratas y republicanos, pero en un sentido específico de la palabra que no es ni el sentido de democracia que se usaba hace 1500 años, ni el sentido de república que se usó en muchos contextos. Es el resultado de el feliz matrimonio ocurrido no hace tanto, allá en el siglo XVI, entre dos tradiciones, la tradición democrática y la tradición del gobierno limitado. Creemos en la democracia, creemos en la regla de la mayoría, preferimos la regla de la mayoría a cualquier otro procedimiento para tomar decisiones colectivas, pero además creemos en el gobierno limitado, creemos en la idea de que el que tiene la mayoría no puede hacer lo que se le ocurra porque eso liquida la libertad. Bueno. Y yo comparto las apreciaciones de Pablo. Hay un aspecto que me interesa resaltar, que es la diferencia, porque suele haber una confusión entre el concepto de democracia y la experiencia práctica de las instituciones democráticas. Es decir, yo he constatado que cuando uno dice democracia, no solo tiene esa pluralidad de sentidos que señalaba Pablo a lo largo del tiempo, sino que los tiene en el presente. Hay gente que cree que democracia significa el presidente, el parlamento y los partidos políticos. Otros creen que significa un conjunto de reglas para elegir esas autoridades. Yo creo que es importante diferenciar entre la regla de legitimidad a la que hacía referencia Pablo, es decir, la idea de que, bueno, toda soberanía y toda decisión política legítima tiene que provenir de la mayoría de los ciudadanos, ese concepto abstracto, es decir, una regla para tomar decisiones colectivas. Hay que distinguirlo de los procedimientos establecidos para hacer efectiva la regla, porque ahí es donde empiezan los problemas. Es decir, hay miles de formas por las cuales adoptar decisiones pretendidamente democráticas.
desde la asamblea que decide hasta mecanismos de representación muy indirecta, en fin, 1000 mecanismos. Algunos de ellos nuevamente en discusión, porque a partir del desarrollo de la tecnología de la comunicación hay quienes plantean que el mecanismo de la representación no es tan indispensable como lo era hace 100 años atrás, o que formas de democracia directas son más viables que antes. Pero a mí me parece muy importante para ordenar cualquier análisis de estos temas, distinguir entre el concepto abstracto de que la legitimidad y la soberanía radican en la voluntad de los ciudadanos, distinguirlo de los procedimientos establecidos para descubrir o llegar a esa voluntad. Porque suele pasar, está pasando cada vez más, incluso a niveles de altos niveles intelectuales, que hay una especie de descrédito uno dice la palabra democracia o la palabra república y lo miran como si hubiese salido del baúl de las antiguallas, como si estuviese usando conceptos absolutamente huecos, vacíos. ¿Y qué es lo que pasa? Que claro, cuando uno habla de democracia o de república, la persona está pensando en la experiencia democrática concreta que ha vivido. Entonces, claro, por ejemplo, hoy, lunes, después del sábado y de los últimos 2 o 3 años de discusión en el Uruguay sobre el papel del vicepresidente y sobre la situación del vicepresidente, si a uno le dice a alguien, bueno, esto es la democracia, bueno, puede decir que poco recomendable es como sistema. Si uno esto es aún más polémico, ¿no? Si uno mira los últimos 30 años, es decir, la democracia posterior a la dictadura, la postdictadura, ha sido bastante carente en el plano de decisiones o de resolución de problemas sociales que la reclaman. Yo lo veo en la gente joven, lo veo en mis hijos, lo veo en los amigos de mis hijos. Cuando uno le habla de democracia no les dice gran cosa. Se imaginan una serie de formalidades absolutamente esclerosadas y que nada tienen para decirle y sobre la que nada tienen para hacer tampoco, porque ese es el otro problema, ¿no? Los mecanismos de intervención o de actuación como ciudadanos no están nada claros, son fáciles de repente para gente como nosotros que tenemos un montón de años y de medios para transmitir nuestra opinión, pero para el muchacho de 20 años que arranca a vivir, tiene pocas vías para hacer pesar su opinión o su voluntad. Es una experiencia real. Entonces yo sumo la sensación de que son formas un poco arcaicas, la falta de concreción que ha tenido esta experiencia, es decir, la falta de concreciones en esta experiencia concreta de vida democrática de los últimos 30 años, por no hablar de las pasadas, aunque en el pasado el Uruguay tuvo experiencias distintas, ¿no? Donde para bien o para mal el país se edificó o se modificó fuertemente mediante procedimientos democráticos. Pero en esta experiencia concreta en la que vivimos hay como una enorme tendencia a tirar el niño junto con el agua sucia de la bañera, ¿no? Es decir, bueno, como esto realmente no es muy satisfactorio, como no tengo cómo hacer pesar mi opinión, como no me gusta la forma en que se comportan los dirigentes políticos y los gobernantes, bueno, entonces la democracia es una porquería y no sirve para nada. Y de república no sé ni qué es. Esa es un poco la lectura de la que no podemos olvidarnos que buena parte de la población, no solo en el Uruguay, en todo el mundo, está haciendo. Esto me parece que da cuenta de problemas que tienen que ver con las formas de democracia que hemos adoptado, es decir, con las formas concretas, institucionales que hemos adoptado para manejarla. Lo malo es cuando se abandona la idea, el concepto abstracto de que la soberanía y la decisión tiene que contar con la voluntad de la mayoría de los habitantes de una república. Y esas dos ideas suelen decaer juntas. Claro, cuando uno pregunta, es muy difícil además hacer de abogado de la actual experiencia democrática. Es muy difícil. Por más que uno pueda rescatar cosas, pero cuando uno ve el estado de la educación, cuando uno ve las condiciones en que viven cantidad de chiquilines en el Uruguay,
cuando uno se entera de algunas jugadas e implicancias económicas que hay en los niveles de gobierno, es difícil defender todo eso frente a una mirada en cierta medida inocente y de buena fe, que dice, esto es lo que me estás presentando como república y como democracia. Se hace difícil. Quiero dejar abierto más, después si se cuadra lo voy a desarrollar, es que me parece que hay dos cosas que están comprometiendo esta noción de democracia y de república, estas nociones de democracia y de república, que son dos factores que no son estrictamente, más allá de esas dificultades internas que cada persona tiene en su experiencia democrática concreta, las actuales democracias y las actuales repúblicas están interferidas, me parece a mí primero que nada, por un factor muy fuerte que es lo que solemos llamar la globalización. Es decir, hay un desplazamiento de los ejes de decisión hacia poderes económicos que están fuera del territorio, y esa especie de dependencia de los sistemas democráticos de poderes fácticos que están fuera, no están localizados en un territorio, se manifiesta de muchas maneras. En lo económico lo tenemos clarísimo, en lo político no tanto. Pero también, cuando uno ve, acá hemos tenido experiencias concretas, ¿no?, en que normas de derecho interno, la última y más reciente es el choque que hubo entre la norma sobre la marihuana, la que permite producir y vender marihuana, y normas extranjeras y normas que aplica el sistema bancario, que les impiden manejar cuentas de quienes hacen negocios con marihuana. Y ahí lo podemos ver en el caso anecdótico, pero en realidad es el choque de dos centros de poder. El poder estatal, que por las razones que sean decidió habilitar cierta actividad, y un poder extranacional que lo considera prohibido. Y ahí estamos, los bancos siguen sin abrir cuentas o clausurando las cuentas de quienes negocian con marihuana. Es un problema grave, porque es impensable la idea de soberanía y la idea de república y la idea de democracia si ciertas decisiones son tomadas de afuera y no se pueden modificar. Es decir, uno tiene que aceptarlas como datos de la realidad. Y creo que hay otro factor muy importante a tomar en cuenta como titular, es algo que está empezando a ocurrir, que es hay un libro de Jeremy Rifkin que se llama El fin del trabajo. Es decir, yo lo leí allá por el año 90 y pico, prácticamente cuando recién salió, y era ciencia ficción. Uno parecía que estamos hablando de Ray Bradbury, ¿no? Hoy están pasando las cosas que él predijo, es decir, la pérdida de puestos de trabajo. Uno mira, cada celular y cada computadora son 5 o 6 puestos de trabajo perdidos, es decir, secretarias, cadetes, gente que archivaba, dactilógrafas y dactilógrafos. Simplemente la misma persona con el celular y con la computadora cumple todas esas funciones y no necesita a muchos puestos de trabajo que antes había. Y eso está pasando en el plano industrial, en todos los niveles. Me parece que las consecuencias de este fenómeno tecnológico, recién estamos en condiciones de empezar a ver qué efectos van a causar en la existencia, en las formas de vida democráticas. Y largo por acá porque me estoy extendiendo mucho. Después, si puedo, lo retomo. Bien. Ustedes hicieron unas exposiciones sustanciosas y extensas sobre el tema. A mí se me ocurrió ver el diccionario de la Real Academia, qué definición hace de democracia, por ejemplo. Dice: forma de gobierno en la que el poder político es ejercido por los individuos, una de las definiciones. La otra, forma de sociedad que practica la igualdad de derechos individuales. Y ahí la RAE zanjó el tema que a nosotros nos devela. Ahora, con lo que ustedes dos planteaban, ¿no?, y con la evolución del concepto, por ejemplo, el concepto de democracia durante los siglos y siglos, ¿podemos hablar de democracia a secas o necesitamos adjetivarla? Nosotros normalmente hemos escuchado en
nuestras vidas, que democracia burguesa, que democracia avanzada, que democracia sobre nuevas bases, que Vos escuchaste democracia... todo de un lado. Vos escuchaste todo de un lado. Yo vengo. Pero es necesario, podemos hablar entonces de decir, bueno, somos todos demócratas y bárbaro, estamos todos de acuerdo, o más allá de las discrepancias que en una democracia se puedan dar, ¿no?, entre los diferentes individuos, el propio concepto de democracia es visto de diferente manera. Primero, déjame decir una cosa. Pusiste el dedo en una de mis obsesiones, que es la costumbre uruguaya reproducida en las aulas de recurrir al diccionario de la Real Academia para aclararnos las ideas. No, yo no pretendí aclararlo. No tenemos que hacer eso. Pretendí confundirlo. Ah, menos mal. Pero hacemos mucho eso. Los docentes le dicen a los chicos, vayan y miren. El diccionario de la Real Academia es un diccionario de uso. Nos informa cómo los hispanohablantes usan las palabras. Y los hispanohablantes, como los hablantes de cualquier lengua viva, usamos las palabras de una manera desorganizada, contradictoria, vaga. Entonces no nos ayuda el diccionario de la Academia a aclararnos las ideas. Nos ayuda, no porque sea un mal diccionario, es un excelente diccionario. Es un excelente diccionario de uso. Si yo, para escribir una cuestión sobre temas financieros y para buscar una definición de banco, voy a la Real Academia, voy a encontrar con el banquito de la cocina, con el banco de sangre, con el banco de arena, con un montón de cosas que no tienen nada que ver con el sentido financiero de la palabra banco. Entonces, yo creo que, y voy a hacer una reivindicación profesional, para esto sirve la filosofía y para esto sirve la actividad académica. Hay que apelar a la gente que piensa sobre los temas para tratar de superar el saludable caos que es una lengua viva. Entonces, creo que este ejercicio que estamos haciendo justamente es un ejercicio de ir más allá de lo que pueda decirnos la Real Academia sobre esas palabras, porque no nos va a aclarar las dudas. Va a documentar las confusiones y las ambigüedades que tenemos, justamente porque es un buen diccionario. Yo quisiera tomar como punto de partida la distinción que hacía Ovenir, que me parece muy pertinente, entre la democracia como idea normativa y la democracia como cosa puesta en práctica. Creo que es importante y creo que lo que él decía es verdad. Las imperfecciones de la democracia practicada muchas veces tienden a erosionar la adhesión a la democracia como idea normativa. Y eso es un grave problema porque, como sabemos todos los que tuvimos la mala suerte de vivir en dictadura, cuando la democracia desaparece, lo que viene es muchísimo peor que las peores imperfecciones de la democracia. Lo que pasa es que la democracia es como la salud, solo nos damos cuenta de lo importante que es cuando la perdimos. Mientras la tenemos nos parece una cosa trivial y no percibimos su valor. Creo que nosotros, diría, mirando un poco todos los que estamos acá, tenemos una responsabilidad histórica en este país, que es mantener viva la conciencia, la memoria de lo que pasa cuando la democracia desaparece. Y mantener viva una experiencia que hicimos, que fue que la verdad es que en los años 60 y 70, tanto en versiones de derecha como en versiones de izquierda, había muchos uruguayos que descreían de la democracia. Y muchos de ellos hicieron luego el aprendizaje de decir, no era como pensaba. Bueno, nosotros tenemos la responsabilidad histórica en este país de evitar que ese ciclo de olvido y reaprendizaje se reproduzca. Ahora, lo que sí es verdad es que eso también incluye cuidar el funcionamiento de la democracia tal como existe. Pero ahí quisiera decir solo dos cosas que no sé si son matices respecto a lo que dijo Bonir o tal vez no. La primera es, como todas las cosas humanas, la práctica de la democracia real siempre va a ser imperfecta. Siempre vamos a tener que lidiar con imperfecciones, con contradicciones, con insuficiencias, con interferencias que nos impiden ejercer plenamente la soberanía. O sea, no existe una especie de punto cero donde todo está bien. Y yo comparto todos los desafíos que mencionaba Ovenir. Ahora, también digo, nunca hubo un tiempo histórico en el que no hubiera desafíos frecuentemente peores. Digamos, durante los siglos XVIII y XIX, el primer prestador de plata en el mundo, en una época en que no había
Fondo Monetario, nada por el estilo, era el Imperio Británico. Y si tú no pagabas la deuda con el Imperio Británico, te invadía. El procedimiento estándar era invadirte, ¿no? Digamos. Problemas, cada época tiene sus problemas, eso no significa que haya que trivializar los problemas, eso no significa que haya que negar los problemas, lo que significa es que el desafío consiste en hacer funcionar las cosas en un contexto que siempre va a ser problemático. Y lo que siempre va a pasar también, y este es mi segundo punto, es siempre vamos a estar en desacuerdo acerca de cuáles son las mejores aplicaciones de la idea democrática. Por poner un ejemplo en el que vamos a estar en desacuerdo, ¿cuánta participación hace falta? ¿Cuánta participación de los ciudadanos de a pie hace falta para que una democracia sea saludable? Algunos, y algunos que utilizan la palabra república en este sentido, o republicanismo en este sentido, que es otro sentido posible, es decir, una democracia donde la gente se limita a votar y a pagar sus impuestos es una democracia enferma. Hace falta una ciudadanía movilizada que esté todo el tiempo participando, interviniendo en los procesos de decisión, militando, tomando posición. Y hay otros que van a decir, no, la decisión acerca de cuánto participo, entre 0 y 100, es parte de las decisiones libres que puede tomar un ciudadano, y una de las cosas que hace superior a la democracia es que te permite elegir ese punto. En la antigua democracia griega, si tú no ibas al ágora a participar, desaparecías del mapa, no existías. Bueno, una democracia electoral, al menos votando, contase los cálculos de los políticos y cierta cuota mínima de influencia tenés. A partir de ahí será tu decisión cuánto vas a participar. Y podemos acá conseguir que Daniel nos invite a 8 sesiones de estas sin tarjeta y no nos vamos a poner de acuerdo en cuál es la combinación entre participación y representación que es ideal para una democracia. ¿Por qué? Porque el estado normal en una democracia no es que estemos de acuerdo, que estemos en desacuerdo. Y este es el último punto que quería mencionar. La democracia no es un régimen pensado para que funcione armoniosamente en una sociedad donde todos estamos de acuerdo. La democracia es el mejor régimen que podemos darnos una vez que asumimos que en un montón de puntos importantes no vamos a estar de acuerdo. Y ahí hay otro sentido de la palabra republicanismo que me importa, que es la idea que viene de la tradición republicana, y que es enormemente importante, que no hay régimen político de este tipo que no funcione si no hay una cultura y un ethos que sea incorporado por los ciudadanos. Daniel contaba nuestros comunes orígenes hace mucho tiempo en la Facultad de Humanidades del fin de la dictadura. Una de las cosas que hace que estemos sentados acá es esta. Eran épocas en que hacíamos enormes asambleas, donde en todas las asambleas pasaba, había tribus que chocaban entre sí. Bueno, claramente Daniel era uno de los jefes de una de las tribus. Yo era un jefe de otra tribu y chocábamos violentamente en las asambleas. Siempre tuvimos una relación personal perfecta, respetuosa, cordial. En sentido figurado, el violento. Sí, en el sentido figurado, de violencia argumental, sí, vale la pena la aclaración. Había choques fuertes y se ganaba y se perdía y después buscaban la revancha, la siguiente asamblea, todas esas cosas que pasan. Bueno, una de las cosas que hizo que muchos años después, reencontrándonos y ya no en las mismas posiciones de aquella época y probablemente minimizando el valor de algunas cosas que nos habían enfrentado hace 30 años, es que compartimos una cosa y que es un punto esencial para que la democracia sea posible, y es que en una sociedad democrática no hay enemigos, hay adversarios. El enemigo es un concepto que viene de la guerra, y en la guerra al enemigo hay que destruirlo. Y si paro antes de destruir al último efectivo de mi enemigo es porque me conviene, no por otra razón. Un conflicto entre adversarios, en cambio, es un conflicto entre gente que sabe que va a seguir viviendo junta. Nadie se propone eliminar a nadie. Vamos a seguir viviendo juntos, vamos a seguir discrepando y al mismo tiempo vamos a seguir teniendo cosas en común. Bueno, eso es parte de un ethos que tiene que existir para que una democracia, sin duda imperfecta, una democracia tensionada por insuficiencias, contradicciones e interferencias, una democracia caracterizada por el hecho de que estemos en desacuerdo, pueda sostenerse en el tiempo y pueda encantar en la medida en que pueda a las nuevas generaciones para que ese hilo no se pierda.
Buenísimo. Y cómo, vos sabés que me quedó picando lo que vos decías de lo que muchos planteabas, que la democracia es la experiencia que han vivido de ella, ¿no? Lo cual es cierto, ¿no? Todo concepto se carga de las experiencias que uno ha vivido. Entonces, con eso y enganchando con esto otro, ¿no? De las adjetivaciones o de los diferentes contenidos de la democracia o los diferentes subtítulos. Sí, yo creo que en realidad los subtítulos siempre refieren a las formas prácticas, no al concepto en abstracto. Es decir, la idea de que las decisiones se toman por mayoría y que corresponden, que la soberanía sobre ella le corresponde a la ciudadanía, no necesita apellidos. Creo que lo que sí necesita apellidos son las formas prácticas, ¿no? Entonces es democracia liberal, democracia parlamentaria, democracia representativa, pero esos son mecanismos, o democracia directa, son mecanismos, no califican al principio, ¿no? A mí me parece que hay solo una referencia a lo que decía Pablo. Yo creo que coincido en que es esencial para que la vida en sociedad sea posible que el objetivo no sea aniquilar al enemigo. Ahora, un poco en la tesis de un filósofo del derecho alemán, Carl Schmitt, la política sigue reglas que son las mismas de la guerra, ¿no? Es decir, la alianza amigos y enemigos, si bien se materializa de otras formas y tiene ciertos límites, tiene de alguna manera en sus tripas ese potencial de una guerra o de un intento de destrucción del que debería ser adversario y es visto como enemigo, ¿no? Esa es la experiencia real. Yo creo que felizmente todas las sociedades se componen de grupos que piensan con esa lógica schmittiana, ¿no? Es decir, ese es el enemigo al que hay que prácticamente destruir o encarcelar o no sé qué, y otro bando que piensa algo parecido del grupo anterior, y después un montón de gente que no está dispuesto a seguir ninguno de los dos caminos extremos y que más o menos neutralizan la cosa. Cuando esos conflictos entre grupos alcanzan niveles de dividir a la población a grados extremos, generalmente la vida democrática se vuelve bastante difícil. Estoy planteando una duda. Esto me lo he planteado porque cuando uno dialoga a veces con militantes políticos, se da cuenta de que odian a quien solo debería ser su adversario. Lo odian. Realmente creen de ese grupo las peores cosas. Y si habla con los otros, piensan exactamente lo mismo de su adversario. Es decir, realmente en los cogollos militantes de los distintos grupos se odian mutuamente. No llegan a ciertos extremos porque el resto de la sociedad de alguna manera lo frena. Eso ha llevado a una cosa que me parece que está empezando a pasar en el Uruguay, es que hay cierta gente, ciertos militantes políticos que no son ciudadanos de la República Oriental del Uruguay, son ciudadanos del Frente Amplio o son ciudadanos del Partido Nacional o del Partido Colorado o del partido que sea, o del de la gente, ¿no? Eso es una cosa que yo he visto, he escuchado a legisladores diciendo, por ejemplo, que van a votar tal ley, a pesar de que es inconstitucional, la van a votar por disciplina partidaria. Entonces uno dice, pero, señor, sos elegido parlamentario a través de una constitución que establece ciertas cosas. ¿Cómo vas a decir que vas a votar una ley que sabés que es inconstitucional porque la disciplina partidaria te lo indica? Ese argumento que no resistiría la lógica de un sistema institucional es un argumento que en el Uruguay se da públicamente. Y que esos individuos que cuando, militantes de cualquier partido, cuando uno les dice, bueno, tal cosa está mal o no debió haber sido hecha, entonces te contestan, no, pero los contrarios fueron peores o son peores. Es decir,
¿Qué me decían a mí de lo que pasó en el banco tal, si ahora tienen lo que pasa en ANCAP? Y viceversa, ¿qué me hablan de ANCAP si cuando el banco comercial, bla, bla, bla? Todas las polémicas de ese tipo. A mí me preocupa porque, y no veo que haya una solución clara a esto, ¿no? Nuestro sistema institucional tiene problemas graves, que para mí son, esto sí, realmente en serio. Son la dependencia, que es cierto que siempre existió, pero no en las formas en que se manifiesta hoy. El grado de naturalización, porque inclusive el grado de naturalización de esa dependencia, porque ya no se habla exclusivamente de que sea los intereses del país tal. Hoy se habla de que la comunidad internacional hace tal cosa, o esto en el mundo se hace así. Ese es el argumento sublime. Si alguien me dice que en el mundo esto se hace así, o que los protocolos de buenas prácticas indican esto y lo otro, entonces uno le pregunta, ¿y quién aprobó los protocolos de buenas prácticas? Bueno, son un comité que la ONU... ¿y quién eligió a la ONU? A los delegados de la ONU. Bueno, son de los países. ¿Y cómo funcionan? ¿Qué países tienen poder de veto dentro de las Naciones Unidas? Bueno, si lo sabe, bueno, son 5 países. Son Inglaterra, Estados Unidos, Rusia, Francia y China. Es decir, el orden internacional está constituido sobre bloques de poder que básicamente son los cuadros como quedaron armados al terminar la Segunda Guerra Mundial, más alguno que ascendió en el último campeonato, y esa es la estructura del poder del mundo. Pero increíblemente en nuestro sistema político estamos asumiendo esa realidad de hecho, esos poderes de hecho los estamos asumiendo como legítimos. Y no los estamos asumiendo como legítimos por alguna clase de procedimiento legitimado, sino que los estamos asumiendo por su sola existencia. Los legitimamos por su propio peso, ¿no? Entonces, hoy es muy difícil, yo constato todos los días, que uno analiza los hechos, la situación política del país, y dice, bueno, este tema deberíamos hacer tal cosa, o esto que se está haciendo es muy inconveniente. Entonces, la gente bien intencionada te dice, sí, bueno, pero contra eso no podés, contra los bancos no podés, contra las Naciones Unidas no podés, contra el Estados Unidos no podés, si esto se promueve de acá o de allá, esto no es modificable. Entonces, yo entendería muy bien que un presidente uruguayo se parara y dijera, o pidiera a la cadena de televisión y dijera, miren señores, tenemos este problema. La OCDE nos exige tal cosa. Para nosotros esto es inconveniente. La OCDE de democrático no tiene nada. Es un club de países ricos que sin embargo dicta las reglas de la economía y de lo tributario en todo el mundo. A nosotros nos dijo qué secreto bancario teníamos que eliminar, qué pactos, qué acuerdos de intercambio de información teníamos que hacer con quién, y los estamos haciendo. Esos deberes los estamos cumpliendo. Entonces si uno dice, bueno, pero esto no debería ser. Yo entendería perfectamente que un presidente se parara frente a las cámaras y dijera, bueno, miren señores, esto es así, estamos recibiendo estas presiones o estas indicaciones, nosotros estamos interesados en preservar ciertos márgenes de libertad y en aplicar ciertas políticas, pero hasta acá podemos llegar y esto lo vamos a tener que aceptar por una cuestión de hecho. Puede resultar muy feo, pero una cosa es que yo plantee, bueno, miren, viene un ciclón, así se llame OCDE, el ciclón OCDE viene y nos arrasa si no hacemos tal cosa. Y otra cosa es que yo diga, bueno, es bueno porque la comunidad internacional está de acuerdo en que el ciclón nos huele. ¿Está? Son dos cosas distintas. Entonces yo me veo en las figurillas ahora de cómo hacer para apuntar a lo que planteaba Daniel, o sea, a las dificultades intrínsecas de un sistema democrático, es decir, a aquellas que tiene adentro, a raíz de las dificultades de lograr acuerdos sobre la base de que pensamos todos diferentes, sobre la base de las dificultades de asumir las responsabilidades ciudadanas. Pero esas dificultades que son intrínsecas, propias de adentro, están además complicadísimas cuando las decisiones ni siquiera se toman adentro. Es decir, cuando además sabemos que todo lo que hagamos para funcionar democráticamente está interferido por realidades externas sobre las que no se habla con claridad.
decir, a las que no se asume con claridad como condicionantes externas. Creo que son dos órdenes de dificultades que nos están complicando mucho la experiencia democrática y sobre todo, no sé si a ti te pasa, pero yo doy clases también y es muy difícil presentar, nada menos que más en filosofía del derecho, presentar a estudiantes un ordenamiento jurídico que todos sabemos que no funciona, que aquellos órganos que se supone que son soberanos y que deberían tomar, bueno, todos sabemos que están interferidos por factores externos a la propia vida democrática. Antes de seguir, quería, Pablo, responder algo. Un par de cosas. Primero, sobre lo de Schmitt. Coincido con Ovenir en que, como una cuestión de hecho, a veces en los núcleos militantes uno encuentra comportamientos schmittianos. Pero creo que no tenemos que dejarnos arrastrar por eso y tener claro que Schmitt justamente teoriza la idea que hay que combatir. Y ahí pasa una cosa muy rara. Schmitt fue una de las fuentes de inspiración teórica del nazismo. Sí, sin duda. Los nazis se inspiraron en Schmitt. Y la idea del amigo enemigo y todo eso vertebró, si se puede hablar de pensamiento nazi, que es un poco un oxímoron, pero en fin, las cosas parecidas a ideas que se manejaron en esa época. Después pasó una cosa muy rara, y es que hubo una apropiación de izquierda de Schmitt, cuya principal protagonista es Chantal Mouffe, una filósofa que daba la casualidad que era la esposa de Ernesto Laclau, y entonces por esa vía llegó con muchísima fuerza al Río de la Plata. Pero a no confundirse, Schmitt es justamente lo que destruye la democracia. O sea, aplicar, adoptar la lógica del amigo-enemigo, que Schmitt entiende como la única manera posible de encarar la vida política, es lo que liquida la base de la democracia. Si uno quiere una democracia saludable, tiene que sostener la idea de que hay maneras de concebir el enfrentamiento político y los procesos de decisión políticas que no son los que describen y los que propone Schmitt, que es una manera extrema y extremadamente, jugada por sus frutos, extremadamente peligrosa de concebir un juego político. Respecto a lo segundo que dice Ovenir, yo coincido en que tenemos un problema ahí, y que en un mundo cada vez más globalizado, el tema de las reglas de juego globales y que vienen de afuera constriñen la esfera de soberanía de los países y hacen muy difícil tomar decisiones. Pero también creo que en el Uruguay de hoy hemos agravado especialmente ese problema, porque el modo en el que se ha entrado en contacto con él es aceptar o no lo que viene del orden global según convenga o no a mis intereses políticos de corto plazo. ¿Ya? Entonces, si la cosa viene a nivel internacional, no sé, que las violaciones a los derechos humanos no prescriben, y como eso coincide con mi agenda política, entonces digo, hay que aceptar totalmente lo que nos viene de afuera, incluso ideas que a mí me parecen extremadamente peligrosas, como que cualquier acuerdo internacional que uno suscriba automáticamente se internaliza al orden jurídico local, sin discusión y sin decisión del Parlamento local, que me parece gravísimo. Ahora, cuando te avisan que la OIT dice, no, mira, eso de que la ocupación como extensión del derecho de huelga va contra lo que nosotros decimos, y miren que además para hacer una huelga habría que hacer votación secreta de los trabajadores, no, lo que dice la OIT ya no nos sirve y la normativa internacional no. Y después, cuando las recomendaciones de la OCDE nos sirven para tomar algunas medidas que, entre otras cosas, van a favorecer la recaudación fiscal a corto plazo, entonces las sumamos. Ahora después, cuando no descubrimos que chocaba con el asunto de la marihuana, nos pasamos 2 años ignorando que ese conflicto estaba, y un día estalla, nos tiramos al piso y decimos que horrible. Bueno, yo creo que esa manera cortoplacista, puramente táctica, de vincularse con ese fenómeno de globalización normativa y globalización de prácticas que efectivamente existe, es muy mala para nuestros intereses como país. En todo caso, lo que tenemos que hacer es dar la discusión en los términos que hizo venir. Es decir, acá hay un problema, vamos a mirarlo en su globalidad, vamos a ver cuál es la posición que como país nos conviene mantener sobre esto, y después veremos qué conclusiones podemos sacar en el caso a caso. Pero si hacemos al revés,
Si reaccionamos en el caso a caso en función de nuestros intereses políticos de corto plazo, nosotros nos estamos metiendo en una maraña que realmente es muy complicada. Entonces, me parece que al problema complicado que efectivamente hizo venir, hay que agregar una manera muy rara en la que nosotros estamos reaccionando a este problema. Ahora, no podrá ser que esa globalización... Nosotros estamos acostumbrados al concepto de república como un Estado acotado por límites geográficos, Territorial. ¿no? Territorial. Que la globalización esté eliminando eso y esté modificando el concepto de república. Sí, yo creo que eso lo que decís es clave, Daniel. O sea, me parece que vamos hacia un mundo muy distinto a aquel en el que nos criamos los que peinamos canas o no tenemos nada que peinar, ¿no? Que bastante... Ustedes peinan algo. Yo no peino. Cada vez menos. Pero... Tu ruta es nuestra ruta. Me parece que vamos a un mundo distinto. Un lado porque me parece que realmente el modelo de desarrollo económico requiere prescindir de los estados como, en todo caso, los estados como gerentes locales, ¿no? Es decir, capaces de administrar las cosas, pero no como órganos soberanos de decisión, porque en la medida que obstaculizan ciertos procesos económicos, me parece que es clarísimo. Esto todo es complejo, ¿no? Porque el mundo tiene marchas y contramarchas, ¿no? Es decir, un individuo como Trump ganó las elecciones en Estados Unidos prometiendo poner límite a esa especie de deslocalización de los fenómenos económicos. Que lo pueda hacer o no, o que lo quiera hacer incluso es otra cosa. Pero no es que no haya reacciones de todo tipo frente a los fenómenos. Pero uno ve que la línea general va hacia que los estados están siendo desbordados por realidades económicas y por realidades jurídicas, ¿no? Es decir, esto que decías vos, Pablo, es clarísimo. Claramente hay una pretensión de legislar desde afuera del país. Y el peor error, y yo hablaba con eso de ser ciudadano de un partido y no ciudadano del país, el peor error es decir, bueno, esto que hoy recomienda la OCDE me viene bien porque entonces lo tomo. Y mañana lo que dice la OIT no me viene bien, entonces lo rechazo. Y mañana... porque bueno, uno tiene que ser claro, o establece la prioridad o uno es ciudadano del orden nacional, de la ciudadanía en la que integra, o es ciudadano de un sistema global, en definitiva, ¿no? Pero lo que no se puede tener es lealtades alternativas, pasando de un lado para el otro según como sople el viento o como me convenga. Estoy completamente de acuerdo en eso con Pablo. Y este es un fenómeno que no es solo de un partido, creo que todos los partidos están mirando esa realidad internacional, adoptando aquello que les viene bien y repudiando lo que les viene mal. Entonces, No estoy muy seguro. Bueno, yo pienso que sí. Pero bueno, no importa, es una opinión. Y eso que las internacionales políticas están en declive, ¿no? Sí, no, pero me refiero a que bueno, basta ver las polémicas, yo qué sé, Venezuela, cómo se divide la opinión sobre si se debe intervenir o no. Brasil, cómo se dividen las opiniones sobre si se debe intervenir o no. Y bueno, dependiendo de las similitudes o afinidades que se tenga con el determinado gobierno, se adopta la línea intervencionista o no intervencionista. Y de las diferencias entre los casos. Y de las diferencias entre los casos también. Pero yo lo que constato es una verdadera poca conciencia en el sistema político, o en buena parte del sistema político, sobre las consecuencias enormes que tiene legitimar la presión que viene desde organismos o intereses externos, cuando esos intereses pasan por arriba de la posibilidad de decisiones políticas nacionales. Una cosita, un apunte sobre eso. Es verdad que estamos en un mundo que cambia mucho, pero es muy difícil saber en qué sentido va a cambiar. Y las cosas cambian a corto plazo. Ejemplo, hasta hace no mucho, la opinión que predominaba en muchos analistas era que Europa iba a volver a la Edad Media. Iba a funcionar como funcionaba la Edad Media. Lo que iban a desaparecer eran
los estados-nación que habían nacido en el siglo, bueno, entre el siglo XV y el siglo XVIII. Iba a seguir habiendo una Europa global, como había habido en la Edad Media, la cristiandad, como se le llamaba en la Edad Media, y después iba a haber regiones. Entonces uno iba a ser catalán y europeo, lombardo y europeo, pero no iba a ser español o italiano. Ahora, en el medio de eso ocurrió el Brexit, que es una contradicción total a ese pronóstico. Exactamente en qué vamos a estar dentro de 50, 100 años, es difícil saber. Y lo que es más desafiante es, no podemos esperar a saberlo para tomar decisiones hoy. Tenemos que tomar decisiones hoy en incertidumbre. Entonces, nosotros hoy somos habitantes de un Estado-nación típicamente creado, como se crearon en el siglo XVIII, XIX, que se llama Uruguay. ¿Qué vamos a hacer nosotros que somos ciudadanos del Uruguay antes de saber qué va a pasar dentro de 100 años? Sin ignorar las tendencias que nos pueden llevar en determinadas direcciones, pero sabiendo además que mañana va a seguir existiendo la República Central del Uruguay. Entonces me parece que tenemos que seguir pensando y buscando soluciones que nos permitan funcionar como una comunidad política independiente, soberana, tratar de encontrar los mejores ejercicios posibles de la ciudadanía, tratar de encontrar, de modificar los procesos de decisión política en la medida que sean necesarios para conseguir mejorar la calidad de nuestro debate público, la calidad de nuestras decisiones, y luego estar abiertos a lo que pueda pasar. Pero a veces el obsesionarnos mucho por todo lo que puede cambiar nos paraliza un poco las decisiones de corto plazo. Voy a poner un ejemplo que no tiene nada que ver con esto que estamos hablando. Está todo este tema así de la evolución tecnológica y la robótica y todo lo que se viene, y entonces algunos parecen concluir que nada de lo que se enseñaba en la escuela y en el liceo hasta ahora sirve más. Y tampoco está muy claro qué es exactamente lo que habría que enseñar. Bueno, no es tan así. Yo no sé qué competencias van a necesitar los uruguayos que hoy están naciendo, pero sí estoy seguro de que si no son capaces de leer un texto de alguna complejidad y comprenderlo, y no son capaces de resolver una regla de 3, no van a poder hacer nada de lo que además tengan que ser capaces de hacer. Y hoy estamos fracasando en eso. Hoy la mitad de los chicos de 15 años en Uruguay no son capaces de entender un texto que tenga una mínima complejidad, no son capaces de redactar un texto de una mediana longitud que otro pueda entender, y fracasan ante un ejercicio matemático que se resuelve mediante una regla de 3. Entonces, vamos a empezar por resolver eso, mientras discutimos qué más hay que hacer. Entonces, creo que ahí hay una cosa que es muy típica de la política de siempre, que es la tensión entre las decisiones de corto plazo y las miradas de mediano y largo plazo. Las dos cosas son importantes. Tenemos que encontrar la manera de cómo hacerlo jugar. En esa tensión, déjame volver un poco atrás, o volver al principio, y estamos ya medio cortos de tiempo. Tú decías cuando comenzabas que la función de la democracia es producir decisiones legítimas y no correctas. Además, ¿no? Hace falta que sean correctas, pero no lo Ahí garantiza la democracia. A eso quiero apuntar. Oenir hablaba de los ciudadanos del partido, ¿no? Y no de la república. ¿Qué pasa cuando...? También hay ciudadanos del mundo, ¿no? O sea, también los hay del mundo. Globales. Sí. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando se argumenta que toda decisión es correcta por ser democrática, por haber sido hecha en forma democrática? O sea, que como que algo que decidió la mayoría per se es lo correcto. Yo estoy completamente de acuerdo con Pablo, y creo que no hay mucha duda sobre que la condición de legítimo, de democrática de una decisión no asegura para nada que sea acertada o para nada, ¿no? O sea, simplemente es más pacífica y tal vez tenga menos chance de ser dominada por un interés particular si es tomada por el conjunto. No creo que se pueda ir más allá de eso, ¿no? Yo diría una cosa más. A ver, uno podría decir, ¿es democrática una decisión como la que tú describís si por democracia entendemos lo que entendían los griegos? Ahora, nosotros vivimos en una democracia constitucional que se funda en un contrato implícito que dice lo siguiente: yo
acepto someterme a lo que decía la mayoría, con la condición de que hay cosas que la mayoría nunca va a decidir. Y esos límites los fijamos utilizando el lenguaje de las libertades y los derechos fundamentales. Y por eso, bueno, la Constitución incluye muchas cosas, la organización del Estado y demás, pero el capítulo esencial es el capítulo de derechos. ¿Qué significa que en una sociedad va a haber libertad religiosa? Significa que si mañana el 80% de los uruguayos votan que yo tengo que hacerme budista, esa decisión no va a tener ningún alcance sobre mí y va a salir a la Suprema Corte de Justicia, espero, a decir eso es inconstitucional. ¿Por qué? Porque la mayoría se está metiendo en un tema en el que la mayoría no tiene que meterse. La mayoría no tiene nada que decir de si vamos a creer en algún Dios o no, qué estado civil vamos a tener, con quién nos vamos a casar o juntar o lo que sea, a qué profesión nos vamos a dedicar, dónde vamos a vivir, de qué cuadro de fútbol vamos a usar y un montón de cosas. La democracia constitucional se basa en ese contrato. Yo me someto a la regla de la mayoría bajo la condición de que hay un conjunto de decisiones que nunca va a tomar. Y ese conjunto de decisiones son las que necesito poder tomar yo para estar yo al timón de mi vida. Porque si esas decisiones no las tomo yo y las toma una mayoría, va a ser la mayoría la que va a gobernar mi vida personal en lugar de gobernarla yo. Entonces, ¿es democrático decisión de ese tipo? En el sentido griego sí. En el sentido de una democracia constitucional no es legítima porque rompe el contrato. Entonces, puede pasar que si una mayoría se vuelve prepotente, yo, por supervivencia, agache la cabeza y no haga mucho ruido. Pero yo quedo moralmente relevado del deber de obedecer a la decisión mayoritaria, a aceptar como legítima la decisión mayoritaria, cuando la decisión mayoritaria pasa ese límite que queda establecido en el contrato. Entonces, en este segundo sentido de democracia constitucional, yo diría no es una decisión legítima. Sí, yo creo que el concepto de contrato es siempre discutible, digo, ¿no? La visión contractualista de la sociedad es discutible. Es siempre una ficción. Creo sí que estamos integramos una cultura donde el poder político adopta ciertos límites. Digo, felizmente es así, esa es nuestra tradición. El gran problema es que esos límites son impuestos por la misma vía por la que se toman las decisiones. Es decir, los mismos que toman las decisiones sobre lo que se legisla son los mismos que establecen los límites sobre lo que no se debe legislar. Es decir, el cuerpo electoral en última instancia es el que determina sobre qué cosas no va a pronunciarse, es decir, el matrimonio, la religión, la libertad ambulatoria, en fin, lo que se quiera, la libertad de expresión, pero es el propio, es decir, nada impediría que mañana un plebiscito modificara la Constitución y dijera que en el Uruguay está prohibido manifestar credos religiosos o desplazarse sin autorización del gobierno. Es decir, esas cosas en el sistema podrían pasar. Creo que ahí estamos más librados a una tradición cultural que al mecanismo de un documento como la Constitución, que puede ser cambiado. Es decir, creo que ahí está la dificultad de la cosa. Ahora, yo quería tocar un punto que me parece clave en esto, y es que yo creo que muchísima gente está sintiendo que las nociones de democracia y de república suenan a hueco. Por las razones que he venido tratando de tirar, yo tengo la sensación de que no son ideas que hoy convoquen y sean operativas. Muchísima gente está dispuesta a perder la democracia y a perder la noción de republicanismo si le aseguran ciertos beneficios, cierto bienestar, cierto nivel de consumo. Es una realidad dura, pero lamentablemente hay una tendencia en ese sentido. Creo que esa tendencia no es totalmente espontánea, que es alentada por esos mismos poderes que hoy están pesando a nivel global. Y frente a esto se plantea un problema que creo que hoy lo tiene planteado todo el que esté en una línea de pensamiento crítico sobre lo social. Y es, ¿qué validez o qué futuro tienen las nociones de república, Estado y democracia en los
conflictos políticos del futuro. Hay un libro escrito por dos autores, ¿no? Uno de ellos es norteamericano y el otro es Tony Negri y Michael Hart. Se llamó Imperio. Y estos dos, hace ya años, sostenían que bueno, que el mundo ya no estaba conformado por Estado-nación, sino que estaba dominado ya no por un imperio centrado en un país determinado como Estados Unidos, sino por intereses económicos de carácter global, y que por tanto la resistencia, es decir, los estados, los sistemas democráticos y las repúblicas eran mecanismos inadecuados para enfrentar esa nueva realidad política, y que de alguna manera la resistencia o la lucha contra esos poderes económicos globales necesariamente tenía que ser global y no podía estar instrumentada por el mecanismo de los estados-nación. Digo esto porque esta idea de distintas formas está planteada, está en el discurso de muchos grupos políticos, en el pensamiento de mucha gente, explícita o implícitamente, ¿no? Es decir, bueno, el sistema democrático es algo en lo que se cree realmente y a lo que se apuesta realmente, o es un instrumento que se aplica en tanto sea conveniente, pero sabiendo que las grandes decisiones pasan por otro lado. Y esto pasa, por ubicarlo, pasa en sectores que hoy consideraríamos de izquierda y en sectores que consideraríamos de derecha. Es decir, hay quienes dicen, bueno, muy bien, todo esto es parafernalia porque después lo que cuenta son cuando viene la inversión de tantos miles de millones de dólares, cuando se firma el tratado que garantiza esas inversiones, un régimen que no es el mismo que se aplica a todos los uruguayos, por ejemplo. Muchos piensan así, después es el poder del dinero el que manda, y otros piensan, bueno, acá lo que hay que es arrasar todo y volar junto con esos poderes económicos, volar también en todo este disfraz de democracia, ahí se lo puede apellidar burguesa, o cada cual le dirá el nombre que quiera. Yo creo que ese es un problema, conceptual que tenemos planteado los que de alguna manera no estamos dispuestos o no nos convence el tipo de mundo que se avisora, ese mundo globalizado, dirigido por intereses económicos, que en definitiva pasa por arriba de las formas democráticas y republicanas, y que bueno, habrá que analizar, habrá que ver si el Estado, la República y la democracia siguen siendo un instrumento de resistencia ante esos poderes, o simplemente es parte de lo que hay que pasar por arriba en una lucha que se transforma en una lucha de pueblos contra intereses económicos. Tema que es delicado, yo tengo mi propia opinión, pero bueno, sobre todo me interesa discutirlo, me interesa analizarlo porque me parece difícil, de difícil respuesta. Venir me ahorró trabajo porque planteó la última pregunta que pensaba hacer. Perdón. Digo, ya la contestó, o sea, ya dio su visión. Así que bueno, Pablo, vamos a dejar para que cierre, porque ya estamos en la hora. Dos cosas. Sobre la relación entre constitución y mayoría, sí, Ovenir tiene razón en que como una cuestión de hecho, una mayoría puede liquidar algunos derechos o condiciones institucionales que permiten ejercer esos derechos. De hecho pasa. Por ejemplo, la constitución que se aprobó en Venezuela en vida de Chávez liquidó la independencia del Poder Judicial. El Ejecutivo pasó a nombrar a los miembros de la Corte del Tribunal Supremo de Justicia, como se llama en Venezuela. Ahora, otra cosa es las condiciones de legitimidad de esa clase de decisiones. Si ustedes miran la Constitución alemana, tiene una cosa muy curiosa, nos están echando, me parece. Tiene una cosa muy curiosa, que es que está el capítulo de derechos que enumera los derechos, y cuando termina hay una fórmula que dice algo así como: estos derechos que se acaban de anunciar no pueden ser eliminados por ninguna mayoría. Obviamente los alemanes se acuerdan de la experiencia de la época de Hitler, donde fue justamente lo que pasó. Las leyes antijudías, esa clase de cosas, lo que hicieron fue, con mayoría parlamentaria, eliminaron, le pasaron por arriba de derechos. ¿Quiere decir que los alemanes no se dieron cuenta de que, como una cuestión de hecho, puede venir otra mayoría mañana y eliminarlos? No.
quiere decir que si mañana viene otra mayoría y los elimina, los ciudadanos que no estamos de acuerdo con esa posición, tenemos derecho a sentirnos respecto de esa mayoría como nos podemos sentir frente a un militar que dio un golpe de Estado. Se terminó la legitimidad. Ahí lo que hay es fuerza. Ahí hay una mayoría que se volvió dictatorial y que está ignorando y atropellando nuestros derechos como lo puede hacer una dictadura militar cualquiera. Por eso, a veces en la teoría constitucional, a esas normas que definen derechos se les llaman las cláusulas pétreas, las cláusulas de piedra. Bueno, esto es una cosa que no se puede modificar por ninguna mayoría, no en el sentido fáctico en el que efectivamente se puede, sino en el sentido en que la mayoría que modifica estas normas rompe las razones elimina las razones por las cuales yo estoy dispuesto a someterme a una mayoría. A partir de ahí lo es otra cosa. Se acabó este partido que llamamos democracia, república o democracia constitucional. Y creo que es un punto importante conceptualizarlo para poder entender y procesar situaciones políticas que ocurren. Respecto del enfoque final, la verdad que precisaríamos otra hora, pero para decirlo de una manera muy primitiva, yo tengo una visión más optimista que la de venir. No veo tan fuerte la desafección. Puedo estar influido, no lo tomen como una propaganda, pero es un hecho notorio, que pertenezco a un partido en cuyas elecciones internas acaban de votar voluntariamente más de 70.000 jóvenes. En elecciones totalmente voluntarias, a cambio de nada, de simplemente integrar órganos de deliberación y de decisión en un país de 3 millones de habitantes. Yo veo cosas así y digo qué suerte, y digo además ojalá le pasara a los otros partidos. Digamos que es la clase de señales que dicen estamos consiguiendo de alguna manera transmitir el legado, y hay gente muy joven que dice esto está bien y quiero participar en esto y quiero incidir. Los desafíos que menciona Orel existen, por supuesto que existen, y son preocupantes, y podemos manejarlos peor o podemos manejarlos mejor, como comentábamos hace un rato. Ahora vuelvo a algo que decía antes, siempre existieron desafíos, siempre existieron restricciones, siempre existieron grandotes que trataron de imponer sus puntos de vista, sus intereses por encima de la voluntad de los más chicos. Y los uruguayos tenemos una inmensa experiencia en eso desde el día que nacimos como país. Somos expertos en lidiar con grandotes, de cerca y de lejos. Entonces, sí, puede pasar que haya un desenlace catastrófico, no es imposible, pero creo que simplemente la magnitud de los desafíos, como nos ha pasado en otras etapas de nuestra historia, lo que nos exige es mucha claridad mental, mucha visión estratégica, mucho debate, como pedía venir, pero debate del bueno, no el debate que se hunde en la anécdota o que se hunde en el problema coyuntural y que solo moviliza los intereses políticos de corto plazo, sino debate con perspectiva, debate hecho pensando en nuestros hijos y nuestros nietos. Y creo que eso es algo que, digamos, en otra época me parece que los uruguayos estuvieron más atentos a estas cosas. Por ejemplo, las discusiones de tipo geopolítico fueron mucho más importantes en muchos otros momentos del Uruguay, en ciertos momentos del siglo XIX, en ciertos momentos del siglo XX, de lo que son ahora. El darse cuenta que para un país tan chiquito como Uruguay, la política exterior tiene que ser siempre una política de Estado, nunca una política de partido, porque nos jugamos la vida en cada decisión de política exterior. Un grandote puede darse el lujo de equivocarse feo de vez en cuando en su política exterior. Nosotros no podemos darnos ese lujo, porque somos demasiado frágiles. Entonces, sí me parece que hace falta mucho debate, sí me parece que hace falta recuperar una capacidad de visión que hoy en día no está en su mejor momento, pero creo, o tal vez quiero creer, que los uruguayos podemos seguir impulsando nuestra particular y muy exitosa democracia. Miren ustedes la lista del Economist, la revista The Economist hace un ranking de las democracias en el mundo, y la última edición, los números varían poco de una edición a otra, la última edición dice que solo hay 20 democracias plenas en todo el planeta Tierra.
Lo primero que dice que es un poco triste es que la mayoría de los países no viven en democracia. Después hay solo 20 que son democracias plenas y una cantidad bastante más grande de democracias imperfectas. Bueno, Uruguay está en ese selecto grupo de los 20, y siempre estuvo desde que se hace esto, en el selecto grupo de las 20 democracias plenas. Que es una cosa muy linda, es una cosa que los uruguayos construimos con esfuerzo, hace mucho tiempo con sangre, venciendo muchas dificultades. Creo que lo importante es que no nos perdamos. Juanil me pidió un minuto. Sí, no, simplemente para Control. comentar una cosa pensando en términos del debate que planteaba Pablo, que me parece muy interesante, hay una cosa que me preocupa, es que el Uruguay tuvo siempre un nivel de pensamiento independiente, es decir, estaba pensando en tipos como Bá Ferreira, como Quijano, como tantos que ha habido, que de alguna manera individuos que pensaban el país sin depender prácticamente de nada, más que de sus ganas de escribir sobre esto o aquello. Y hoy en día casi toda el pensamiento, la actividad académica está orientada por la financiación. Esto es la otra vez planteé lo mismo en un lugar y me dijeron, no, toda no, y salió uno, y yo estoy haciendo un estudio sobre eso. No descarto que haya quien está haciendo a título absolutamente gratuito una investigación, pero no es la regla. La regla es que nuestra investigación académica está orientada, de hecho muchas veces la idea es, bueno, ¿para qué hay financiación? Bueno, eso investigo. Entonces, una de las formas de vaciar profundamente la vida democrática es determinar sobre qué se piensa, sobre qué se investiga y sobre qué se escribe. Y lamentablemente el peso de la financiación orientando las líneas de investigación es una de las formas más duras de colonialismo mental, ¿no? Yo no pienso en un futuro necesariamente catastrófico, pienso más bien en un futuro de vaciamiento de sentidos de la vida institucional. Eso es una catástrofe. Bueno, si lo vivimos así, pero no me refiero a que necesariamente implique bombardeos y destrucciones estilo CNN, digamos, para ser filmada por la CNN. Estoy pensando en una cosa más grave, pero no tan espectacular. Y me parece que uno de los aspectos más complejos es justamente esa pérdida de la capacidad de pensarnos con sentido de país, con sentido de Estado, y pasar a depender de las agendas que son financiadas por las universidades y las fundaciones, que en el fondo son respaldadas por los mismos intereses económicos que impulsan la política económica y la legislación que se nos aplica. Se picó ahora. No, es otro tema, estaría fantástico discutirlo, pero a ver, mirando el pasado yo diría, hay gente que consiguió pensar con inmensa claridad en este país por encima del hecho de que vivía e incluso de alineamientos partidarios. Por poner algunos ejemplos, Rodó, probablemente el uruguayo que más influyó con su pensamiento fuera de fronteras. Es el tipo el uruguayo sobre el que se hacen más tesis doctorales en el mundo hasta hoy. El arielismo fue una cosa que tuvo. ¿Es verdad? Fue 3 veces diputado del Partido Colorado. Estaba muy alineado políticamente y además vivía, porque no era un hombre de fortuna, en buena medida de los ingresos que obtenía. Y sin embargo tuvo una capacidad de hacer un pensamiento. Quijano fue durante mucho tiempo funcionario del organismo que otorgaba los permisos de importación y de exportación en la época en que el comercio exterior uruguayo estaba totalmente dirigido. No le impidió pensar con muchísima... Claro, pero no recibían financiación para investigar determinadas cosas. Eso es lo que son diferentes está cosas. Bien, pero lo que quiero decir es, estoy de acuerdo contigo que hay un problema. Mirá que estoy de acuerdo contigo que hay un problema. Pero lo que quiero decir es un problema complejo, merece otra charla. Hoy los convocamos para hablar sobre democracia, república y después. Creo que los dos invitados dieron bastante insumos para que después lo trabajen ustedes. Y lo embromamos porque teníamos el compromiso de explicar el secreto de la felicidad. Eso le dijimos que era otro precio. Quería agradecer también a la Onda Digital que auspicia estos encuentros y que después pasa la grabación de completa, o sea, la pueden ver en su canal de televisión, lo pueden ver también después en Asuntos Públicos de TCC y en Radio Uruguay.
informarles también que el próximo encuentro será el lunes 2 de octubre. Vamos a estar hablando sobre el tema de las redes en este nuevo mundo. Los invitados, está todo siempre a confirmar, son Eduardo Vaz y Daina Rodríguez. Y bueno, muchas gracias a todos ustedes por la presencia. Gracias. Y gracias.